Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Aquí estamos de nuevo, al filo de la semana. Acabamos de celebrar el Día Internacional del Medio Ambiente. Un día importante para reflexionar. Creo que a veces nos olvidamos. El secretario general de las Naciones Unidas dijo algo importante, que en esto del medio ambiente el peligro somos nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Y efectivamente somos nosotros los que deforestamos, somos nosotros los que construimos grandes lotificaciones sin tener en cuenta el medio ambiente, somos nosotros los que destrozamos con obras de desarrollo nuestro medio ambiente y no calculamos bien muchas veces, los que construimos muy cerca de la playa y vamos eliminando y creando problemas en nuestras playas. En fin, somos nosotros los que destruimos el medio ambiente. Y en un país pequeño como el nuestro, un país muy deforestado, ¿verdad? Es decir, en un país con problemas de erosión de los cerros, etcétera, en un país como el nuestro hay que tomarse muy en serio no el Día Internacional del Medio Ambiente, sino el año completo en favor del medio ambiente. No hemos firmado el Acuerdo de Escazú, que da garantías de acción y a los defensores del medio ambiente, eso sería importante, y a las comunidades para que defiendan el medio ambiente. Es un fallo, creo yo, de nuestro país el no haberlo firmado. Ojalá reflexionemos a fondo. A veces uno cuando pasa, por poner un ejemplo nada más, porque ejemplos podríamos poner muchos, ¿verdad? Pero cuando uno pasa por Apopa, por ejemplo, ve ese cerro pelón que hay ahí al lado de Apopa, ¿verdad? No sé si le llaman el cerro de Apopa o cómo le llaman, pero ese cerro, dice uno, ya no sirve para plantar maíz. Lo único que sirve ese cerro es para mejorar el medio ambiente, es decir, sembrar árboles ahí. No sé por qué no se siembran, se han sembrado muchos maquilisguat a las orillas de algunas de las calles principales de San Salvador, en Santa Tecla también, etc. Eso está bien, ¿verdad? Pero emprender programas fuertes de reforestación yo creo que es importante, ¿verdad? Son programas muy chiquitos los que hay y hay lugares como el de Apopa que realmente merece la pena y además en un lugar donde hay mucha población, donde es necesario que se filtre el agua y no hay nada mejor para filtrar el agua, que no corra como una correntía salvaje. Lo mejor para fijar el agua y que baje a la capa freática es tener bosques. Ahí hay un cerro inútil en ese sentido para mejorar nuestro medio ambiente. Y además los bosques ayudan a bajar la temperatura global está subiendo, vamos a tener cada vez temperaturas más pesadas, entonces tener bosques nos ayudaría, ¿verdad? Y más en una zona, como digo, de tanta población como es la zona de Apopa, con tantas colonias alrededor. Bien, ese es un tema. Otro tema que yo quisiera tratar es el tema del juramento que se hizo en la toma de posesión del presidente, ¿verdad? Es decir, miren, los juramentos son una cosa seria, ¿verdad? Es decir, todos los funcionarios juran cumplir la Constitución, los sacerdotes juramos sobre el Evangelio, es decir, los profesionales también juran la ética profesional, etc. Entonces un juramento yo creo que no es algo que se deba hacer sin conocer el contenido, ¿verdad? Y yo veo que en el juramento que se pidió a la ciudadanía que hiciera, ¿verdad? Y que se formuló, juramos defender incondicionalmente. Claro, jurar defender incondicionalmente es un poco complicado. El proyecto de nación. ¿Y de cuál es el proyecto de nación? Con tanta reserva de información que hay en el país, el proyecto de nación no lo conoce nadie. Es decir, sí, una nueva nación, pero una nueva nación no significa nada, ¿verdad? Es decir, el proyecto de nación tiene que concretar si va a haber, por ejemplo, pensiones para todas las personas. De momento hay una pensión que solo le toca al 20% de la población. Y en el caso de las mujeres, solo el 10% de las mujeres tienen pensión. Es
Es decir, eso es injusto, ¿verdad? Y eso hay que cambiarlo. Ojalá estuviera eso en el proyecto de nación, pero está, no lo sabemos, ¿verdad? Es decir, no puede uno jurar un proyecto que no conoce, ¿verdad? Eso es número uno. Además es que moralmente a los que hayan jurado algo sin conocerlo no quedan obligados a nada, ¿verdad? Es decir, porque no conocen lo que han jurado. Y al pie de la letra, de nuevo, cada uno de los pasos. Es decir, si no los conocemos, sin quejarnos, mire, el derecho, si nos afectan a algunas cosas, el derecho a quejarse es un derecho normal, ¿verdad? Pongamos, por ejemplo, en el tema de impuestos, la famosa medicina amarga que están hablando, que suban el IVA 5 puntos, y hemos prometido y jurado no quejarnos. Mire, yo creo que habría que quejarse porque en los impuestos hay que poner mayores impuestos al que tiene más. Y el IVA es de esos impuestos que acaba pagando más el que tiene menos, al menos en proporción al salario que tienen o al ingreso que tienen, ¿verdad? Es decir, todo el mundo compra lo suficiente para vivir. Si solo tienen lo suficiente para vivir y le calcas en vez del 13, el 15 o el 18%, pues evidentemente le haces un daño. En cambio, el que tiene para vivir y le sobran casi 20 cantidades iguales a las de vivir, para ahorrar o para comprarse una mansión en la playa o para lo que sea, pues evidentemente ese debe pagar más impuestos, pero solo el 13% y le queda un montón libre, ¿verdad? Entonces, que haya medicina amarga, si a eso le llaman a los impuestos, por ejemplo, sí, pero que le pongan impuestos a la renta y especialmente a la renta de los grandes, que le pongan impuesto al patrimonio. Muchos países tienen impuestos al patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? La riqueza que tienes. Es decir, si tú tienes un fondo en el banco de, vamos a poner de 200,000, hay gente que tiene $1,000,000 en el banco, ¿verdad? Si tú eres dueño de un par de empresas, si tienes una mansión grande en tal lugar, otra casa en la playa, otra casa en el monte, tienes un patrimonio grande. El impuesto al patrimonio es importante en los países, debería ponerse, ¿verdad? Y el impuesto predial, que es un impuesto al terreno que tú tienes. Evidentemente, las casitas de comunidades como la Chiltú, ¿verdad? O los Ticales, que han salido en las noticias últimamente, esas casitas no deben tener un impuesto predial porque el predio que tienen es muy pequeño. Pero hay casas que tienen de repente 200 o más metros cuadrados de construcción, ¿verdad? Y además casi un cuarto de manzana, ¿verdad? Donde viven, o digamos, con lo que sea un 15, un 20% de manzana, ya es una mansión con un terreno muy grande, ¿verdad? Bueno, es decir, el impuesto predial es un impuesto para los que tienen mucho predio. Las casas de la playa. Miren, las casas de la playa, sobre todo la gran fila que hay en tantas playas, ¿verdad? Es decir, pues en toda la Costa del Sol, San Diego, la Cangrejera, la Zunganera, es decir, y más, ¿verdad? Es decir, las de Playas Negras, bueno, en fin, por todas partes hay caserones, ¿verdad? Grandes casas. Esas casas tienen que pagar un impuesto especial. Es cierto que pagan algo a las municipalidades, ¿verdad? Pero además debe haber un impuesto predial que se llama, que es un impuesto a este tipo de propiedades grandes. Es decir, miren, el que tiene una casa en la playa tiene una casa en la ciudad, por lo menos 2, ¿verdad? Es decir, y la mayoría de la gente vive en casas de 30 metros cuadrados, y gente que tiene 30 metros cuadrados y poco menos de construcción, ¿verdad? Es decir, a ver, 30 metros de construcción y unos poquitos metros, pongamos que 50 metros cuadrados. Hay gente que entre los metros de construcción y los metros de la yarda que tienen, es decir, tienen 400, 500 metros, ¿verdad? Cuadrados. Esos tienen que pagar y además tienen otra casa, ¿verdad? Es decir, y otra casa casi de media manzana en la playa. Esos tienen que pagar un impuesto especial, hombre. No puede ser así, ¿verdad? Es decir, que los pobres carguen con el IVA que
todavía hoy el IVA, eso es un invento de los gobiernos anteriores, no es un invento de Nayib, ¿va? Es decir, y Nayib siempre les acusaba de pacto de corruptos, porque sí, protegían más al que tenía más que al que tenía menos. Bueno, ojalá Nayib no haga lo mismo, ¿entiendes? Porque subir solo el IVA y no tocar la renta, no tocar el impuesto predial, no tocar el impuesto al patrimonio, que no existen ni el predial ni el matrimonio, ni el patrimonio, sí sería una cosa fea, ¿verdad? Sería repetir lo mismo de siempre, ¿verdad? Bueno, entonces ese juramento es un juramento que no quejarse. Dice, miren, depende, ¿va? Es decir, no podemos no quejarnos si realmente se repite lo mismo que el pasado y que el mismo Nayib ha criticado con tanta frecuencia el pasado, ¿verdad? Es decir, no podemos repetirlo. Pedir la sabiduría de Dios, bueno, ojalá, ¿va? Es decir, pero eso no es algo que tengamos la seguridad si no trabajamos por la gente que más pobre, ¿verdad? Es decir, Dios no bendice todo lo que uno haga, sino bendice la solidaridad con los más pobres, ¿verdad? Así sale en el Evangelio. Y finalmente en el juramento entraba nunca a escuchar a los enemigos del pueblo. Bueno, ¿quiénes son los enemigos del pueblo? Por ejemplo, yo estoy aquí hablando en favor del impuesto predial, del impuesto al matrimonio, del impuesto sobre la renta, que lo suban, ¿verdad? Es decir, eso es ser enemigo del pueblo. Espero yo que no, ¿verdad? Es decir, porque además son medidas en favor del pueblo, que se grave más con impuestos a quienes tienen más. Eso es, creo yo, lo fundamental. Y finalmente, quería hablar de los nuevos magistrados, Miren, no elijamos a gente cercanos al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Los dos procuradores previos, la actual procuradora y el anterior procurador, evidentemente son súper cercanos al gobierno, ¿verdad? Hablan de derechos humanos y tal, pero están encantados y no molestan al gobierno para nada, etc. Los derechos humanos siempre molestan a los gobiernos. Es decir, ¿por qué? No solo sino los anteriores. Y es bueno que los molesten, porque es una manera de que tengan una voz que les diga por dónde hay que caminar. Miren, los derechos humanos son una moral, una moralidad, ¿verdad? Y una moralidad externa al poder. Entonces, si el poder quiere controlar la moralidad de los derechos humanos, pues probablemente no pase nada. Y pasar a esta gente a la Corte Suprema, yo creo que sería una manera también de romper con lo que la Constitución y en general los principios generales del derecho dicen, que el sistema judicial tiene que ser un sistema independiente, ¿verdad? Estas dos personas no han sido independientes del poder. Fueron puestas ahí por el poder y han dependido siempre del poder. En fin, esto es por hoy. Nos hemos alargado un poco con el juramento, pero a mí me parece importante por el tema de la medicina amarga, ¿verdad? Que hubo el juramento como que estaba referido a cumplir con la medicina amarga en buena parte, y la medicina amarga todo el mundo la está interpretando como el tema de los impuestos, y por eso hemos querido aclarar la cosa, porque los impuestos no son el IVA, ¿verdad? Los impuestos hay de muchos. Tenemos hasta impuesto a la gasolina, impuesto al alcohol, etcétera, pero yo creo que hay unos impuestos importantes, que es el patrimonio y el predial, que todavía no existen en el país, que habría que poner, y también que es importante que la renta ascienda con respecto a quienes tienen salarios más altos, ¿verdad? Eso me parece que es necesario. Lo he dicho antes, cuando gobernaban otros, cuando gobernaba Arena, cuando gobernaba el FMLN, ni Arena ni el FMLN mostraron gran interés en entrar en estos temas. Eso es una realidad, y en ese sentido, en este aspecto impositivo, fueron malos gobiernos, y ahora pues vamos a ver si se hace algo. En el primer quinquenio tampoco se hizo gran cosa, ¿verdad? Pero a ver si se hace algo en el buen camino, ¿verdad? Ojalá, ¿verdad? Porque deseamos el buen camino para la gente y para el desarrollo del país, que todos puedan participar en el desarrollo. Y hasta la próxima semana. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente.
José María Tojeira, al filo de la semana.